Bienvenidos una vez más a este programa de todos los domingos, El Bolígrafo Rojo. Es un gusto para mí estar de nuevo frente a ustedes en sus pantallas, que estén sintonizando este programa de cada domingo. Son aproximadamente las 9:33 de la noche, día domingo. A ver, estamos domingo 10. Ustedes saben, este programa es pregrabado, hoy lo hemos grabado jueves, pero estamos en sus pantallas el día domingo. Presento a los auspiciantes de cada semana, como siempre, desde que inició este programa: Cerveza La Tierrita, 100% Sáchila, hecha aquí en Santo Domingo, un emprendimiento de un santo domingueño, José Jaramillo. La cervecería está en la calle Río Pastaza y Río Tumbes, ahí mismo está la cervecería, para quienes quieran degustar de esta cerveza hecha aquí en Santo Domingo, cerveza artesanal, puedan asistir, estar ahí en la cervecería donde él tiene la fábrica. Entonces, para los que están y les llama la atención saber y conocer cómo es el proceso de cómo se hace una cerveza, ahí mismo José tiene la fábrica, la cervecería, y ahí mismo él mismo hace el tour, porque a él le gusta el tema esto de explicar, y a los clientes siempre que van les da el tour de cómo se hace la cerveza, les hace probar los lúpulos, tanta cosa. Entonces, vayan a Cerveza La Tierrita, tómense una cerveza artesanal hecha aquí en Santo Domingo, consumamos lo hecho aquí en Santo Domingo. De igual manera, agradezco en este espacio a Importadora Mendoza, gracias a su gerente propietario, don Marlon Mendoza, que nos apoya cada domingo en nuestro espacio de Bolígrafo Rojo. Anda Importadora Mendoza. ¿Por qué ir a Importadora Mendoza? Porque es la importadora más grande y económica de Santo Domingo. Tú te preguntas, ¿por qué Importadora Mendoza es la importadora más grande y económica de Santo Domingo? Es porque don Marlon Mendoza es importador directo de la China, entonces por eso se ahorra varios rubros que no tiene que estar pagando intermediarios, sino que él importa directo, y por eso es que Importadora Mendoza es la más económica de Santo Domingo. Lleva a tu familia a Importadora Mendoza, lleva a tus hijos de Importadora Mendoza, lleva a tu madre a Importadora Mendoza, van a ser felices. De igual manera, el último auspiciante, Ars, como ya saben, también es nuevo en el programa El Bolígrafo Rojo. Ars hoy nos ha traído unos bites de camarón, que los trajo en el primer programa que estuvimos con Ars. Y también nos ha traído un tecito de frutos rojos, me parece que es. Ya lo vamos a degustar. Y también, a ver, aquí están los bites. Ya después, cuando los abramos, vamos a ver la presentación. Han venido en unos papelitos. Súper aniñado es Ars. Un emprendimiento igual de una santo domingueña, Andrea Ortiz, que nos apoya igual en este espacio de entrevistas. Para mí es un gusto dar la bienvenida al personaje de esta semana, una persona emblemática en Santo Domingo, conocida por muchos de quienes habitamos aquí, especialmente de la gente mayor, la gente que llegó a esta tierra hace muchos años, hace 50, 60 años, 70 años, en busca de un futuro, viniendo de Loja, de la provincia de Bolívar, de Manabí, por las sequías, por varias razones. Llegaban a esta tierra y el primer lugar en el que se topaban cuando llegaban aquí a Santo Domingo era la Botica Santo Domingo. Usted conoce la Botica Santo Domingo. Y justamente estamos aquí con el hijo del fundador de la Botica Santo Domingo. Entonces, para mí es un placer enorme tener en este espacio del Bolígrafo Rojo a Jorge Cherres, actual gerente de la Botica Santo Domingo. Bienvenido, Jorgito. Qué gusto tenerlo aquí. Encantadísimo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Jorgito? ¿Cómo ha pasado? Gracias a Dios, bien, trabajando, disfrutando de la cordialidad que Santo Domingo siempre brinda a todos los habitantes del país que han llegado acá a afincarse. Yo le preguntaba a Jorge tras cámara, le decía, ¿sí toma usted cervecita? Me dice, claro, ¿por qué no? Entonces vamos a proceder a abrir una cervecita para servirle también a Jorge. También voy a abrirme la mía. Tengo 3 estilos. La cerveza de aquí en Santo Domingo, el emprendimiento tiene 3 tipos de cerveza. La roja, esta de acá es una negra, estilo alemán, y la de acá es igual estilo alemán, pero es rubiecita, o sea, amarillita, ¿no? La de acá roja, negra, así. ¿Cuál quiere probar, degustar? ¿Cuál le llama la atención? Bueno, la que siempre tenemos en el país es la rubia. La rubia, ok, entonces sí. Vamos a abrirle la rubia para que Jorge también deguste de este emprendimiento de nuestro querido amigo José Jaramillo, un joven de aquí de Santo Domingo que también está emprendiendo.
Ok, puesto por aquí. Y voy a hacer Gracias, la gracias. mía. Para empezar la entrevista, siempre yo digo que una buena conversación va de la mano con una buena cervecita, pero una nomás, o dos como mucho. Y ya después empieza la gente a hablar tonterías y ese no es el fin de tener una buena conversación. Muy bien. Ok. Vamos a empezar, Jorgito, por donde debemos empezar. Usted es hijo, usted me contaba tras cámaras antes de empezar la entrevista que usted es nacido en Quito, nació en Quito, pero a los pocos días, meses, pocos días se vinieron acá a Santo Domingo. Así es, correcto. Y vámonos un poquito más atrás, su padre, don Ramón Cherres Chávez, un personaje emblemático y conocido, muy conocido aquí en Santo Domingo, fundador de la Botica Santo Domingo. Cuéntanos un poco de su padre. ¿Quién era Ramón Cherres Chávez? Bien, yo creo que vale destacarse el motivo por el cual la familia se trasladó a Santo Domingo. Mi padre era un técnico farmacéutico que se especializó en Guayaquil, conocedor de las fórmulas magistrales, lo que las boticas y farmacias en ese entonces surtían primordialmente, prescrito por supuesto por los médicos. Eran fórmulas que a nivel mundial venían a reemplazar la cantidad de medicamentos que hoy existe. En aquella época solamente se podían importar las sustancias y aquí se las fabricaba, se las mezclaba y se hacía tónicos, ungüentos, cápsulas, jarabes, etcétera. Eso era en definitiva como surgió el conocimiento de mi padre. En Guayaquil, como digo, en la Botica del Comercio se llamaba. O sea, él vino de Guayaquil entonces. Sí. ¿Él oriundo de dónde No, era? primero era de Milagro. Ah, ya. ¿Sí? Por motivos de familia tuvo que, como hijo mayor, ponerse a trabajar y dejar los estudios. Él estaba en el Instituto Mercantil de Guayaquil, pero tuvo que dejar esos estudios, como digo, por asuntos que murió, sería mi abuelo. Entonces él, como hermano mayor, tuvo que mantener a su familia y comenzó a trabajar desde temprana edad, desde los 18 años, y en Quito necesitaban de un especialista en laboratorio farmacéutico y pidieron que lo mejor que había en ese entonces, en la persona de mi padre, llevarle a la Botica Pichincha en Quito. En Quito conoció a mi madre, que trabajaba en el departamento de contabilidad. Ambos, pues muy jóvenes, se enamoraron y se casaron. Cuando ya tenían 3 hijos, como digo, ambos trabajando en la Botica Pichincha, mi abuelo de parte de madre, el doctor Carlos Moirragui Donoso, que conocía Santo Domingo en ese entonces y ya él previó la importancia que iba a tener Santo Domingo, les sugirió, dice, mira Ramón, Anita, ustedes saben de farmacia y deben ir a Santo Domingo y brindar ese servicio porque carece Santo Domingo del servicio de farmacia. Y se trasladaron, muy valientes digo yo, porque Santo Domingo en el año 47, 48, enero, cuando se abrió el trabajo de la Botica Santo Domingo, pues se carecía de todos los servicios elementales, pues, ¿no? Muy pocas casas eran de una estructura que en ese entonces Caña, eran de, la mayoría de caña, de paja, al techo. Muy pocas casas, como digo, la del señor Carlos Padilla, que tenía el Hotel Astoria, le permitió que en una puerta aledaña al restaurante inicie la Botica Santo Domingo.
Esto era en el Parque Central, ¿no? En el Parque Central. ¿Dónde está ubicada actualmente o en otra parte del parque? Apenas a una casa, pasando al costado de la calle Tulcán. Ah, ya. Sí. Bueno, Santo Domingo en ese entonces no tenía las calles ni el trazado que hoy tiene, pues simplemente era la vía Quito, que ingresaba a una plazoleta que carecía o estaba programada para hacer un parque. Esa plazoleta, me imagino... Es el Parque Saracay. Ah, es el Parque Saracay. El Parque Saracay. Y continuaba lo que hoy se llama la avenida 3 de Julio, era la vía Chone. Ah, la 3 de Julio era la vía Chone. Sí, eso era todo, no había calles transversales. Entonces, quien quería venir a Santo Domingo, pues necesariamente tenía que llegar al parque, en donde venían los camiones de Quito y desembarcaban los productos de la sierra. Y aquí en la noche se abastecían de los productos, sobre todo frutas, ¿no? Y todo lo que producía nuestra región, y se embarcaban para Quito. Ese era todo el trayecto que podían hacer los transportes, los camiones mixtos. Y ahí la vía era todavía por Chiriboga. Por No Chiriboga, San Juan, y entraban por el sur, por el Chillogaya, Pintado. Ah, por el Pintado. Sí, por el Pintado pasaban y entraban a Quito. Y llegaban a la avenida 24 de Mayo, a la Ermita, que era el otro lugar donde los camiones descargaban. Muy bien, vamos avanzando en la historia, porque si nos detenemos en cada detalle y cada historia se nos va a hacer el programa de 18 horas. Así es. Podría tener una semana entera hablando con usted de la historia de Santo Domingo. Pero vamos avanzando un poco en la historia. Un paréntesis de aquí, ¿cuántos hermanos son? Usted me dijo otras cámaras. 8. 8 hermanos, como usted son 8, o sea, incluido yo. ¿Y usted es el cuarto, tercero? El cuarto. El cuarto. Claro, está justo en el pupo entonces usted. Así fue. Justo en la mitad. Así fue. Avanza y va creciendo Santo Domingo, van pasando los años, en el año, se me olvida la fecha exacta, 70 y pico debe ser. Uy, qué mal santodomingueño que soy. El Santo Domingo es el 3 de julio, ¿cuándo se hace el cantón? ¿De 1967? 67. Comienza. Antes de esto, Santo Domingo no era cantón, era una parroquia. Una parroquia que pertenecía al Cantón Quito. Al Cantón Quito. Sí. Y su padre es el primer presidente de la Junta parroquial. Parroquial. Siendo parroquia de Quito, hubo que gestionar los servicios básicos que Santo Domingo necesitaba, el agua potable, por ejemplo. Y se construyó la planta de tratamiento en la colina detrás del batallón Montúfar actualmente, del río Chihuilpe. Ahí está la planta, todavía funciona, todavía da servicio. ¿La de Miravalle o atrás? No. Atrás de Chihuilpe, atrás del batallón Montúfar. Atrás, arriba, en la colina. Ah, ok. Eso fue en el año 53, 1953. Ya. Eso es importante porque Santo Domingo se va consolidando sobre todo en el liderazgo que había en la población en ese entonces para administrarlo a Santo Domingo. Y desde ahí comienza a surgir un sentimiento porque Santo Domingo no se merecía el trato que recibía. Santo Domingo era la parroquia de montaña, la llamaban, porque estaba al filo de los linderos con Esmeraldas y con Manabí. Y entonces Santo Domingo tenía que competir con las parroquias urbanas y rurales del Cantón Quito, que eran parroquias mucho más antiguas, que tenían una trayectoria que superaban a Santo Domingo, porque acá recién se iba formando, por ejemplo, la Junta Parroquial. En cambio, en Quito, pues usted sabe que desde, cientos de años atrás... Por el mismo hecho de que no había carreteras, no había comunicación directa con la capital. Todo eso a Santo Domingo le mantenían aislado. Y Santo Domingo siempre, desde ese entonces, nació la semilla de la jerarquización de Santo Domingo. En un principio, claro, Santo Domingo quería ser cantón. ¿Y qué le dieron? La Junta de Mejoras. Pero la Junta de Mejoras era
Sí, un comité bien estructurado con reconocimientos en Quito, pero no manejaban presupuestos. Así que eso a quienes estaban liderando la vida, yo digo administrativa, política de Santo Domingo, no les satisfizo. Entonces vino una rebeldía más y queríamos ser provincia. De una provincia, no era lo cantón, cual de una era provincia. inaudito. ¿Quién podía en Quito aceptar que una parroquia? Salud por eso. Con todo gusto. Viva Santo Ahora Domingo. sí somos provincia, viva Santo Domingo. Ay, qué buena. Claro que sí. Felicitaciones al ingeniero José Jaramillo. José Jaramillo. Felicitaciones. José Bolívar Jaramillo Barreiro. A su salud. Riquísima. Digo, pues, y vino el conflicto con las otras provincias, porque sobre todo no respetaban los linderos que Santo Domingo los consideraba como jurídicamente legales. Santo Domingo reconocía los límites del Instituto Geográfico Militar de 1953, pero los cantones y las provincias vecinas invadían y sobre todo abusaban de los colonos que estaban asentados en esos linderos. Les cobraban tributo, lo cual era injusto. Y ese reclamo de los conciudadanos colonos es el que acá promueve que Santo Domingo eleve la queja. ¿Colonos como quiénes, por ejemplo? Eran agricultores que se habían ubicado en la carretera a Esmeraldas, que estaba en construcción. Todavía no completaban ni siquiera hasta Esmeraldas, no llegaba, hasta Quinindé. Y la otra que era la vía Chone, que nosotros siempre conocíamos al Carmen como el kilómetro 35. Y los linderos estaban hasta lo que hoy llamamos Wilfrido Lor, o sea, Maicito. Pero, como digo, pues el abuso, sobre todo de autoridades de las otras provincias, cobraban indebidamente a nuestros colonos, que eran incipientes trabajadores de campo, porque había que batallar en ese entonces contra la agresividad de la naturaleza. Era una selva que no invitaba pues a desarrollar mayores plantíos, mayores producciones. Lo que se hacía en ese entonces era, primeramente, lo cual hoy nos pesa, arrasar la montaña, Claro. botar el bosque primario para crear pastos para la ganadería, ¿no? Y sembrar las frutas que eran propias de la zona, que es lo que servía para comercializar en la sierra. Eso era todo lo que tenía pues de ingresos, digamos, nuestra población, que era netamente rural, porque Santo Domingo como centro poblado era muy pequeñito, muy pequeñito. Tendríamos aquí en los años 50 unas 300, un poquito más familias asentadas en lo que hoy es la ciudad de Santo Domingo. La mayoría de la población de Santo Domingo estaba en la zona rural, a lo largo de las vías, como digo, la vía Quinindé y la vía Chone, que eran las vías Algo que se estaban ahí, construyendo. y que la gente a lo mejor no lo sabe, es que, y usted ya lo explicó también, es que Santo Domingo, al ser parroquia de Quito y de Pichincha, una parroquia de la provincia de Pichincha, sí. Santo Domingo abarcaba el territorio de lo que ahora es Quinindé, el Carmen. Entonces, cuando Santo Domingo pedía hacerse provincia, estaba contemplado de que se una en una sola Quinindé, el Carmen y como cabecera Santo Domingo. Pero lo que el gobierno nacional de ese entonces hizo fue, como para dividirlo, la típica frase, divide y vencerás, no le dio el gusto a Santo Domingo de que se haga provincia, sino que Santo Domingo, el Carmen y Quinindé, en la misma fecha, en el mismo decreto, se declara las tres parroquias
cantones. Entonces, de esa manera, Quinindé pasa a ser Cantón de Esmeraldas, El Carmen Cantón de Manabí y Santo Domingo queda como Cantón de Pichincha. Entonces, esa primera lucha, los que estuvieron en esa época, quienes lucharon por esa provincialización, fue, me imagino yo, una puñalada por la espalda, porque en vez de cumplirles el deseo de ser provincia, los dividió. Bueno, fueron cantón y después de, que será unos 40 años, fue que por fin logramos ser provincia. Voy a ir a la primera pausa comercial, porque Samantha ya me está diciendo en el oído que ya nos estamos comiendo el tiempo. Entonces vamos a la primera pausa comercial. En la pausa comercial vamos a aprovechar para abrir estos deliciosos bites de camarón traídos por Ars. Los números van a aparecer aquí en pantalla. Son es como un sanduchito de camarón con queso. Así es como luce este bite de camarón. Y con un tecito de frutos rojos. Entonces vamos a la pausa comercial y regresamos. Regresamos del primer corte comercial al segundo bloque de este programa, su programa, El Bolígrafo Rojo. En la pausa, con Jorge nos dimos un bocadito de ahí está la mordida. Está muy bueno, voy a muy bueno. morderlo un poquito. Está muy bueno. Muy bien preparado. Y con este tecito de frutos rojos. Coincidencia que la cerveza que José nos ha mandado hoy también es una cerveza roja de frutos rojos. Entonces, esta mezcla del té y la cerveza está buenísimo. Vamos avanzando en la entrevista, Jorgito. Va creciendo Santo Domingo, va llegando la gente de varios lugares del país. Decíamos Loja por la sequía que hubo en Loja en los años 60, me parece, 70. Gracias. Gente de Manabí, gente de la provincia de Bolívar, gente de Chimborazo. Santo Domingo empieza a crecer y al mismo tiempo también la botica Santo Domingo pasa a ser una pieza central en el desarrollo de Santo Domingo, porque todo el mundo se enferma, más aún una zona como Santo Domingo que llueve todos los días casi. Antes dicen que llovía más todavía. Antes era época de invierno y diluvio. Entonces, por la lluvia y por el ambiente que vivimos, las enfermedades, los mosquitos, habían enfermedades más de lo que podía haber en cualquier otro cantón del país. ¿Qué papel juega en estos inicios de Santo Domingo la botica Santo Domingo? Bien, yo creo que el presagio que mi abuelo, el doctor Moiragui, manifestó para venir a Santo Domingo, yo creo que se estaba cumpliendo. Esta zona tenía un privilegio de estar ubicada estratégicamente y gozando de una calidad de tierras que invitaba pues a inversiones agropecuarias. Y Santo Domingo de esa manera fue acimentando un futuro promisorio. Pues la botica Santo Domingo, yo creo que, bien lo ha dicho Fabio, va creciendo conforme Santo Domingo y la población requiere. En los primeros años Santo Domingo sufrió una agresiva presencia de la fiebre amarilla. Fue muy preocupante porque murieron sobre todo de la etnia sáchila, que vivían netamente en la zona junto a los ríos, en donde el mosquito aquel de la fiebre amarilla diezmó bárbaramente, y también a los colonos, ¿no?, que estaban en la zona rural. Santo Domingo fue declarado en cuarentena, nadie podía entrar ni salir de acá hasta que llegaron las brigadas de vacunación. El Instituto Panamericano de Salud nos favoreció,
se fue vacunando toda la población, casa por casa. Y en la Botica Santo Domingo se hacía la distribución también de las medicinas, porque se llevaba un registro de las familias que tenían enfermos. Eso fue, yo creo que una mano generosa de parte de mis padres, ya que ellos desplegaron todo su esfuerzo para poder detener esta pandemia que Santo Domingo estaba siendo atacada, lo cual también hizo que la población cree nexos sólidos de confianza con la Botica Santo Domingo, que hasta ahora perduran, ¿no? Durante 15 años, la Botica Santo Domingo fue el único establecimiento farmacéutico que atendió a esta población. Siempre con las normas de ética y de la solidaridad, sobre todo, ha sido reconocido por la población. Entonces, vamos ahora sí, hay que continuar. Vamos a hablar ahora sí del personaje que tengo yo frente a mí. Hemos hablado ya de don Ramón Cherres Chávez, la Botica Santo Domingo, pero la gente quiere conocer un poco más a Jorge. Muchísimas gracias. Jorge nos contaba que llegó a los pocos días de nacido acá a Santo Domingo. Me trajeron, semanas. Pues. Lo trajeron, claro. En pañales. Usted crece aquí, ya empieza la niñez, a crecer. ¿Y cuál fue la escuelita a la que usted asistió cuando ya tuvo que asistir a la escuela en un momento? Sí. ¿Cuál fue esa escuelita que usted asistió por primera vez? La escuela Pío XII. ¿A Pío XII? A Pío XII. Pero no estaba regentada por los hermanos cristianos o maristas como claro. Es hoy. Pues lógicamente la curia, el padre Germán Maya fue la persona que abrió la educación católica. Para los varones, la escuela Pío XII, y para las niñas, la escuela Madre Laura. Laura, claro. Sí, entonces... Perdón, ¿y ya las dos escuelas estaban donde están ubicadas ahora o estaban en otro lado? No, Santo Domingo todavía era muy, muy pequeñito y no se expandía tanto como hoy ocupa un territorio de cientos o miles de hectáreas que tiene Santo Domingo, toda su población. ¿Quién diría toda que su eso, ciudad. donde está ahora la Pío XII y el Madre Laura, son lugares céntricos y hace 50, 60 años atrás era botado, era digamos... Hizo un potrero, una finca. Exacto, era pues la zona de expansión. Claro. Eso era la escuela. Había que cruzar el río Pobre por la Galápagos, que no había la calle Galápagos todavía, había que cruzar el río Pobre. Era apenas un sendero que bajaba al río Pobre, eso sí, porque por ahí se llegaba a Río Verde, que era uno de los puntos rurales que también pues estaba creciendo. Entonces por ahí, mire usted, la escuela Pío XII y la escuela Madre Laura escogieron ese lado. Pero antes, ¿dónde estaban la Pío XII y Madre Laura? La Madre Laura funcionaba junto a la iglesia del parque, que es la catedral. Y la primera escuela Pío XII en la casa de un señor Muñoz, en la calle Quito y Ibarra, ahí en la esquina. Ahí funcionaba. Era una casa de madera de 2 pisos. Máximo estaríamos unos 40 niños, no más. Eso era todo el inicio de la escuela. Después el colegio. El colegio. Yo tuve que ir a Quito. Ya. O sea, ya terminó la escuelita aquí y lo mandaron a Quito. ¿A dónde? ¿A la Academia Militar? ¿A dónde lo mandaron? No. A mí me hubiese gustado, sí, tenía afición por vestir uniforme, pero porque le veía a mi padre que tenía el uniforme del Cuerpo de Bomberos, ya que fue el primer jefe fundador. Ah, sí. Sí. Fue el fundador del Cuerpo de Bomberos de aquí de Santo Domingo. Así es, claro. Buen dato. Entonces me gustaba verle a mi padre vestido pues con uniforme y los desfiles y todo aquello. Entonces pues... pero no, yo fui al Colegio San Gabriel de los Jesuitas en Quito. ¿Y qué tal esa experiencia de ser, digamos, entre comillas, mono, nacido o criado acá en este calor, tierra húmeda, ir a Quito a ese frío?
¿La experiencia cómo fue? Un cambio tremendo. Sobre todo dejar a mi madre y a mi padre, ¿no? Pero claro, y eso también es otra pregunta, o sea, ¿llegaron allá a vivir en casa de alguna tía? Efectivamente, sí, en la casa de una tía abuela, que la recuerdo con muchísimo cariño, mi tía Vitorita, viuda de Fiallos. Entonces, ella fue nuestra segunda madre, y todos los hermanos pasamos por su cariño y su cuidado. Usted se gradúa ya del colegio. Sí. Me imagino que estudiaron una profesión académica, o sea, ya universitaria. Sí. Pero saltándonos a eso, vamos a tocar un tema que a todos los hombres a veces nos gusta contar. A mí me gusta contar cómo yo conocí a Samantha. ¿Usted cómo conoció a su esposa? Bueno. Porque siempre los hombres... Llegó un momento que la vida me ha premiado, vea usted, pero me reservó y me hizo esperar algún tiempo. Claro. Fui a la Universidad Central. Mire, yo era muy aficionado del arte dramático sobre todo. O sea, del teatro. Y de las letras, sí, sí, así es. Y yo quería encontrar una facultad en donde me permitan conocer esas ciencias literarias y sociales. Y junto a la Facultad de Jurisprudencia estaba la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas, y ingresé ahí. Pero como es la vida truculenta y complicada del Ecuador, sobre todo en el aspecto político, en aquel entonces nuestro presidente era el doctor José María Velasco Ibarra, y por motivos de rebeldía de la población, insatisfacción. Salió a las calles a hacer relajo. Así es, salíamos a las calles. Y eso era muy común antes, ¿no? Sí, muy común era eso. La Universidad Central. Y en especial la Universidad Central. Sí, sobre todo enfrentar a la caballería de la policía. No, o sea, era una experiencia viril. Una experiencia tremenda. Pues tengo que reconocer lo que la Universidad Central era un bastión de la efervescencia social revolucionaria, y se formaban los grupos marxistas. En ese entonces estaban divididos por los leninistas, que eran pues la tendencia rusa, y los maoístas, que eran la tendencia china. Ya. Pero todos querían la revolución, toda la juventud buscaba la revolución. Las cosas en el Ecuador se pusieron bastante difíciles, porque mire usted que inclusive se formó un grupo guerrillero que se asentó aquí en Santo Domingo, en las selvas más allá del Toachi, sobre todo en ese sector, pero claro que no tuvo una importancia. ¿No eran los AFC? No era... Alfaro Uribe Carajo, para los que no saben. No. AFC. Eso vino mucho después. AVC. Sobre todo hay que pensarlo de que la Revolución Cubana, con Fidel Castro y el Che Guevara y todo aquel grupo, que se podía justificar, sobre todo cuando triunfó la Revolución Cubana, toda América Latina apoyaba eso, y estábamos, digo, desde jóvenes, contentos y dichosos de que hayan triunfado, sobre todo hayan vencido a la dictadura de Batista. Entonces, pero luego, a los pocos meses, los revolucionarios cubanos se dieron la vuelta, no quisieron saber nada, porque Estados Unidos quería meter la mano por apoyar, entre comillas, ¿no? Claro, ahí fue la famosa en la Bahía de Cochinos, la invasión por la Bahía de Cochinos. Eso vino después. Después. Eso vino con el presidente Kennedy, pero claro, mucho con después. Kennedy fue eso, sí. Pero hubo el marxismo dentro de los revolucionarios que dijeron: nos apartamos totalmente del capitalismo y pasamos a ser comunistas. Y eso es lo que hasta ahora Cuba se ha entregado al comunismo, al socialismo. ¿Y usted qué piensa respecto a eso?
¿Sigue siendo usted un revolucionario marxista-leninista? No. ¿O nunca fue? ¿O cuál es su No, pensar no, ahora? es que nunca había un conocimiento así pleno para decir una posición, tomar una posición de vida. Sí, cuando uno es estudiante, siempre defiende las causas sociales, las causas justas que queremos, sobre todo a favor del pueblo llano. Pero entregar la libertad, la democracia y transformarse en un país socialista, comunista, la historia nos ha demostrado que no ha sido el mejor camino. Mire usted, está el ejemplo de Cuba. No podemos decir que ese pueblo está dichoso y feliz. Tuve la oportunidad de visitar Cuba no mucho tiempo atrás y conversar muy calladamente con la población, y le puedo manifestar que si las fronteras se abren, medio Cuba sale de la isla. La juventud que se está preparando y muy cultos, ellos aspiran, porque ya tienen conocimiento de cómo es la vida en otros países, donde prima la democracia y las libertades. No vamos a decir que acá vivimos en el paraíso tampoco, pero por lo menos gozamos de la libertad de pensamiento y de expresión y de la organización política, que son diferentes instancias para que el pueblo decida cuál escoger la mejor. Lo que no sucede en los regímenes comunistas, donde existe un solo partido político, que es el que domina totalitariamente y no permite la formación de otro grupo político. Entonces yo creo que, como digo, los cubanos, los que viven en Cuba, no quieren, y yo estoy seguro que, a no ser que se pertenezcan a la cúpula, claro, que gobiernan, pues, ellos sí, pero el resto de la población, ya hubo movimientos en que lo único que pedían era libertad, libertad, libertad. Y luego vino la represión donde, como todo está ahí estructurado en conocimiento y están seccionados por barrios y por dirigentes barriales, ellos enseguida supieron quiénes fueron los que participaron en esa incipiente demostración de calles que pedían libertad, y enseguida fueron reprimidos y sometidos a las cárceles. Pero allá nunca se sabe, nunca se puede pedir defensa de derechos o de justicia, porque la justicia y todo están tomadas por quienes dirigen. Algo que acaba de pasar ahora, usualmente me pasa en el programa cuando la entrevista está muy interesante. La entrevista se va yendo por un lado, cuando la pregunta original era ¿cómo conoció usted a su esposa? Por ahí sí ve cómo nos fuimos yendo para allá. Perdone. Bueno, ¿cómo conoció usted a su esposa? Cuando estaba en mi época de universitario, conocí a una compañera de la cual me enamoré y me casé. Porque cuando uno está muy enamorado, a los pocos meses dice, esta es la mujer de mi vida. Pero asimismo, como aparece, se va. Es como, lastimosamente hay que decirles a los jóvenes que tengan mejor cabeza, que piensen todavía y que tomen las cosas con calma. Porque el enamoramiento es como prender un fósforo. Tenemos luz, tenemos calor, pero asimismo fácilmente se consume. Así es. Así hay que madurar, creo que yo, más que todo. Sí. Hay que tener madurez y saber que el matrimonio no es algo que hoy me caso y que mañana ya puedo tirar todo al suelo. Hay que saber que es un compromiso de por vida. Y como usted me está pidiendo que cuente y me confiese, estaba haciendo una relación también con el movimiento político de aquel entonces. El presidente Velasco Ibarra se declaró dictador. Claro, eso fue en el tercer velasquismo, me parece. Y clausuró la Universidad Central. Y todos quedamos, cortamos nuestros estudios. Tenía yo un primo en Estados Unidos
Y él me invitó, me dice, ¿qué haces en Santo Domingo o en Quito? Ven aquí a Estados Unidos, a Chicago, acá vas a tener oportunidades de estudiar y encontrar una profesión, si es que te parece, ¿no? Y efectivamente me fui. ¿Se fue a Estados Unidos? Me fui a Estados Unidos 3 años. Lastimosamente quedó acá mi esposa. Ahí, en ese matrimonio, ¿cuántos hijos tuvo? 2. 2. Ya, pero y desgraciadamente se fue dejando a la familia sola. Sí, se rompió. ¿Y se arrepiente usted de eso, de haberse ido? Me duele porque siempre quedan huellas, no somos insensibles. Que digo yo fue fruto de la juventud y sobre todo porque vine yo luego de haber estudiado en Estados Unidos administración de empresas y auditoría. Vine y mis padres me dicen, bueno, ven a Santo Domingo, ayúdanos. A ver, espérese, hagamos una pausa ahí. O sea, ya, usted se fue y todo, pero ¿y a dónde llegó? ¿Y el idioma? ¿Y cómo entró a la universidad? Y todo le eso? decía que llegué con la familia de mi primo, Marco Vela se llamaba. Él había sido un veterano de las guerras, él fue parte del ejército norteamericano. Me imagino que la guerra de Vietnam. Él estuvo, sí, pasó por la guerra de Vietnam, pero él estuvo acantonado más bien en Corea. Ah, ya. En Corea, claro, Corea que también tiene un conflicto, Corea del Sur con Corea del Norte. Que va desde esa época mismo. Desde esa época, todo aquello. El Medio Oriente era una caldera, ¿no? Y hasta ahora creo que los problemas no se han resuelto. ¿Y cómo hizo para estudiar inglés sin saber hablar inglés? Más o menos sí sabía inglés. O sea, de aquí ya sabía algo. Sí, claro, en el colegio, en la universidad yo sabía sí, inglés. Se defendía. Pero, digo, pues como para pasar el primer examen de iniciado, como se dice. Pero, por supuesto, tuve que adentrarme a estudiar inglés de lleno. Estudié en YMCA, estudié 2 semestres. La YMCA. En la YMCA y tuve ya la aprobación para seguir la universidad. ¿Esto fue en qué Entrar a la universidad en Estados Unidos no es fácil. Claro. Le puedo decir, sobre todo para quienes me escuchan, por lo que cuesta y también por no se encuentran las carreras tan disponibles como aquí en Ecuador. Aquí yo creo que la juventud es bendecida. Ni siquiera en Europa un joven que sale del colegio entra a la universidad de lleno, de plano. YMCA es en Massachusetts, ¿no? Bueno, está en las principales ciudades. Yo estuve en Chicago. Ah, en Chicago fue usted. Vamos a hacer una pausa comercial porque Samantha me está dando el tiempo por el apuntador. Entonces, vamos a la pausa comercial y de regreso vamos a hablar el tema también de que Jorgito fue viceprefecto de la provincia. Fue el primer viceprefecto que tuvo Santo Domingo de los Áchilas. Giovanni Benítez, prefecto, y don Jorge fue el primer viceprefecto que tuvo esta provincia. Y la pregunta es, siendo que su familia ha sido tan ligada a esa tierra de Santo Domingo y que luchó por la provincialización, ¿cómo se sintió por fin ya ser el viceprefecto de algo que tanto se luchó y se añoró? Vamos a la pausa comercial y regresamos. Regresamos del segundo corte comercial al tercer bloque de este programa, el bolígrafo rojo, y vamos a responder la pregunta que ya quedó abierta en el segundo bloque, y es: Jorge, la familia Cherres, su padre, desde el principio fue el primer presidente de la Junta Parroquial. Y usted viene a ser años después, 40 años después o 50 años después, viene a ser 50 años después, viene a ser el primer viceprefecto de la provincia.
¿Cómo llegó usted a ese cargo? Oh, ¿Y cuál fue el sentimiento de estar en ese cargo? Seguramente se sintió orgulloso de, aunque su sí. padre ya no estaba vivo, pero decirle, padre, esto lo hago por ti, o ¿cuál fue ese sentimiento y cómo llegó a ese puesto? Siempre estuve interesado en el desarrollo social de Santo Domingo. Por la cercanía de la vida pública y política de mi padre. Él siempre propendió llegar a las funciones públicas para servir. Estuvo en la fundación del Cuerpo de Bomberos como primer jefe, estuvo concejal del Cantón Quito representando a la parroquia de Santo Domingo, estuvo en el primer comité de provincialización que buscaba la jerarquización de Santo Domingo y la defensa de todo su territorio. Y yo era testigo de todo aquello que se daba. Por lo que él luchaba. Por lo que él luchaba. Y él, pues lógicamente esa tarea nunca la cumplió solo, siempre tuvo un equipo de buenos ciudadanos que conformaron un compromiso, ¿no? Y ahí está, hay que reconocerlo, a don Olger Velastegui Domínguez, por ejemplo. Fue uno de los importantes ciudadanos que a través de este medio de comunicación llegó a la población, sobre todo para convocarles y motivarles que la tarea era en conjunto. No podía ser netamente de quienes dirigían o tenían responsabilidades administrativas. Todo eso siempre a mí me motivó. Cuando yo ya estuve acá en Santo Domingo desde el año 74 trabajando junto a mi padre. Después de haberse graduado de la universidad y sí, que ya regresó acá. Así es. Yo entré a una organización ciudadana que se llamó el Foro Ciudadano, que nos tocó luchar y defender por la situación que Santo Domingo, en cuestiones de alcaldías, no estábamos muy bien servidos. Le tengo que decir que lastimosamente Santo Domingo, a través de las alcaldías, sobre todo algunas que son dignas de olvidarnos. ¿Cuál? ¿La de Olger Velastegui? No. ¿La de Ramiro Gallo? La de Ramiro Gallo. Y muchos no van a estar de acuerdo conmigo, la del señor Kleber Pacimiño. Populismo al extremo. Populismo para ubicar a las poblaciones que vayan y ocupen terrenos inapropiados para vivir. Hasta hoy Santo Domingo tiene sitios que son extremadamente peligrosos. Por ejemplo, el barrio El Ébano. ¿Cómo pudieron ubicar a esa población en un sitio insalubre? Perdón, ¿dónde es El Ébano? Junto al Camal. Ah, claro que sí. Junto al Camal. Claro. Ha habido en Santo Domingo momentos de vergüenza. ¿Cómo permitieron que se ocupen las vías públicas? Que hasta ahora Santo Domingo sufre. La 3 de julio. La 3 de julio. ¿Eso fue obra de Canyat? No. ¿Antes de Canyat? Antes. ¿Don Kleber? Del populismo, efectivamente. 114 hectáreas que Santo Domingo adquirió para desarrollar el parque industrial, para que vengan a Santo Domingo y se creen empresas económicamente provechosas para la inversión, para crear empleo. Se hizo el plan de vivienda. Se permitieron la invasión y yo creo que inclusive hasta ahora, que han pasado tantos años, quienes viven ahí no deben estar contentos, claro, porque hay todavía muchas familias que están pagando tributo a líderes que han aparecido y nunca van a tener una escritura.
Eso es un crimen que se ha hecho con nuestra población, la más humilde. Todo eso ha sido para Santo Domingo una lacra social, como digo, fruto de la desadministración, que nunca se respetaron los planes de desarrollo. Siempre hubo el mercado de votos, que es lo que buscaban, atropellando la dignidad de familias, sabiendo que más tarde les iban a pedir el voto para la reelección. Eso es lastimosamente, como digo, hasta hoy no se puede resolver. Todos los alcaldes que han venido más tarde, luego, han tenido que ser creativos, pero todavía no está resuelto ese problema de Santo Domingo con tugurios que viven alrededor. El cooperativismo, bienvenido a Santo Domingo, fue una respuesta ciudadana, pero comenzaron con invasiones. Claro, el cooperativismo fue una respuesta a las invasiones porque la gente que llegaba en gran cantidad a Santo Domingo no tenía dónde quedarse, entonces empezaron a invadir propiedades, obviamente que tenían su dueño, propiedades privadas. Entonces, en respuesta a que el dueño del terreno tenía sus tierras y la gente se le estaba metiendo, al final le tocó darle la escritura, hacer las cooperativas, y fue que empezaron a la fuerza. Que la primera cooperativa, si no me equivoco, es la Padres de Familia. Padres de Familia. Padres de Familia, así es. Sí. Y ustedes ven que en esos sectores no ha habido planificación. No, pues las calles están así que todavía no tienen los servicios básicos, servicios de aguas servidas, ni de aguas lluvia, la canalización y el agua potable en algunos sectores todavía no llega. Todo eso Santo Domingo debe tenerlo presente y hay que saber elegir, porque depende del voto ciudadano el futuro de nuestros hijos y del buen vivir, que la Constitución así lo dice como derecho. Entonces, mire, aquello a mí me molestó muchísimo y me hizo adentrarme en política. Escogí un partido político por el discurso. O sea, usted fue engañado. No, ¿se siente que fue engañado? No, fui motivado, sí, no engañado. Bueno, que más tarde uno se da cuenta, sí, que todo lo que se dice en los discursos no siempre es verídico y es franco y sincero y se dice la verdad. Hoy yo me he separado de ese movimiento, de esa tendencia. ¿De Alianza País? Sí, sí, y estoy independiente. Y no pienso volver a la política, por si acaso. Lo que ustedes me escuchan, gracias a la bondad de invitación del señor Velástegui aquí presente, no es mi afán ocupar cargo público, político, no. Soy un ciudadano nada más que trabaja y vive acá, pero siempre soñando por un Santo Domingo digno y mejor. Esto es lo que le puedo manifestar. Mientras usted hablaba, yo estaba tratando de juntar las ideas y decir algo que valga la pena, bien pensado, pero no me da. O sea, siento que voy a decirlo como traté en el corto tiempo de pensarlo, y es que uno se pone a ver que el populismo ofrece pan para hoy y hambre para mañana. Claro. Ahora nos dieron una casa en un terreno que está al lado del río, pero nos dieron un terreno para que vivamos ahí. Con el tiempo, y uno dice, oh no, yo lo quiero a él, o yo le agradezco a este alcalde porque él me dio eso, la casita en la que crié a mis hijos, que no sé qué. Pan para hoy, hambre para mañana, porque luego viene una crecida del río, una lluvia fuerte, y como está en un barranco, eso se lleva, y esa misma persona luego va a reclamarle al siguiente alcalde que no tiene nada que ver, a decirle, no, que el municipio no hace nada, que no sé qué. Entonces, los platos rotos de una irresponsabilidad
Sí. Hablando del tema ahora de las casas, pero en el tema económico y a lo que voy es a que, llevándolo al tema del país, económicamente tuvimos un gobierno de 10 años que nos desbarató económicamente, pero parecía que estábamos bien, porque estaba endeudándose el país Claro. en bruto. Entonces, obviamente, si tú estás recibiendo dinero endeudándote, te va a alcanzar el dinero porque te están dando dinero, pero ese dinero va a venir otro gobierno que lo va a tener que pagar. Entonces, cuando venga el gobierno que va a tener que pagar ese dinero que tú ya lo despilfarraste, entonces la gente va a decir, no, pues pero con él estábamos mejor, porque con él sí teníamos carreteras, hospitales y escuelas. Pero el que está ahora de gobierno, de gobernante, es el que tiene que pagar los platos rotos de lo que un sinvergüenza, irresponsable, delincuente, hizo hace No, muy 5 mucho. años atrás. Y durante 10 años, más durante 15 años atrás, que inició esta época infame. Entonces, hay que saber votar. Lo que dice Jorge es muy cierto, y no es, o sea, nadie es muy sabio por decir algo, que hay que saber votar, hay que saber pensar, hay que investigar un poquito, hay que darse un tiempo para conocer. Si es que no te gusta a ti, amigo, ver noticieros, si es que no tienes tiempo porque estás viendo la novela, porque estás jugando fútbol con tus panas, que está bien recrearse, pero date un tiempito para informarte, conocer lo que ha pasado en el país. Eso era lo que quería decir en este... Y lo relaciono porque es lo mismo que lo que pasó en el plan de vivienda, lo que hablábamos de las casas. Vino un gobernante, un alcalde, que ya dijimos el nombre, y lo que era un proyecto para hacer un parque industrial. Salud, casi le digo a Ramoncito, porque su hijo Ramoncito, salud, digo. Salud. Esta Gracias. pausita. Muy amable. Lo que este gobernante hizo fue tirar al tacho de la basura un proyecto que ya estaba hecho y que ahora tuviésemos un parque industrial importantísimo en Santo Domingo, y lo hizo un plan de vivienda, que está bien dicho el nombre porque es un plan de vivienda, pero ¿qué plan de vivienda? Puede ser no, mejor no digo, pero no es de esa la vía. Hay proyectos que se deben realizar y que están pensados para un fin. Y no puede llegar una persona a decir, un gobernante a decir, esto es el tacho de la basura porque quiero hacer lo que a mí me da la gana. Hay un proyecto y todos los proyectos están encaminados, están pensados en un futuro a 20, 30, 40, 50 años. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? O si me estoy equivocando en La algo, por favor, experiencia y el tiempo que ha pasado nos demuestra de que decisiones que no han sido técnicamente pensadas y programadas conducen al fracaso. Pero el fracaso que afecta directamente es a toda la población, porque tener un barrio deprimido de hermanos sufriendo y que en justicia piden mejoramiento de la calidad de vida, eso afecta a todos, porque nadie puede concebir que un cantón, una provincia progrese si tiene un sector importante que lo está atando como tarea incumplida. Y esto es lo que pasa con esa población que lastimosamente carece de todo. Pero como digo, es por haber tenido administradores políticos elegidos por el pueblo, que no se ciñen a la técnica, que no respetan los planes de desarrollo, etcétera. Entonces, cuando el profesional que está junto al alcalde se dice, señor alcalde, me parece que usted previamente, le ponen a un costado al técnico que piensa así, y más bien escuchan a otro politiquero que le aseguran que más tarde va a haber los votos suficientes como para volver nuevamente al sillón alcaldicio, pero no precisamente para servir bien, porque Santo Domingo también ha sufrido, y con vergüenza ha sufrido, pésimas administraciones donde, porque no ha habido justicia
que sea el momento preciso, porque la justicia que no es el momento que se requiere que actúe, no es justicia. Dejaron pasar juicios, demandas, y con el tiempo desaparecieron. Desaparecieron todas las denuncias, desaparecieron todos los expedientes y viendo la impunidad. Terrible. Mire que en Santo Domingo hubo un alcalde que consumió su vida en el penal. ¿En el penal? En el penal. Yo no quisiera este momento hacer leña del árbol caído, ¿no? O sea, estuvo mucho tiempo un alcalde que fue aquí de Santo Domingo, estuvo mucho tiempo preso. Preso. Salió de la cárcel y fue presidente, fue alcalde. No, falleció. Falleció estando detenido. Ah. Claro. Ya, pues, o sea, sí sabemos quién es. Pues. Sí. Pero yo lo que sabía era que falleció con arresto domiciliario. Otro caso. Ese es otro. Otro caso. Ah, no, entonces el primero que me dice ese no, bueno. No sabía de quién será. Hoy no ganamos nada si es que comenzamos a nombrar. A nombrar. Pero el llamado a nuestra población, llamado sincero, elijamos bien, pensemos. Lo que estamos oyendo en el discurso durante las campañas no es la verdad todo lo que nos están diciendo. Hay que sopesar quién lo dice y por qué lo dice y conocer los antecedentes de quiénes son los que están participando en elecciones. Van a venir dentro de unos pocos meses decenas de candidatos a Santo Domingo que quieren ser alcalde. Y la alcaldía de Santo Domingo, lastimosamente, es muy importante, porque de eso depende el desarrollo de una gran región y el aporte al desarrollo del país también. Así que hay que saber que la democracia nos demanda responsabilidades. Y no cualquiera puede organizar partidos políticos, como aquí, desgraciadamente, la ley lo permite. Permite que eso es reunir unas tantas firmas y tenemos partido político. Y son grupos de ciudadanos que se escogen entre ellos los candidatos y las funciones a ocupar. Pues esto es. Muy bien, se nos ha ido el tiempo ya. Samantha me está diciendo ya. Gracias, Samantha, por tu ayuda. Muchas gracias. Usualmente el programa a veces lo puedo alargar un poco más, pero este no es el caso, porque después de este programa ha entrado otra nueva programación que me exige que tengo que hacer el programa que dure muy bien, menos de una hora. Entonces quiero cerrar este programa ya saliendo del tema político y serio y hablar un poquito algo más jocoso, que nos divierte un poco. Y yo le preguntaba, usted me contó, yo no lo sabía, pero qué bueno ahora que ya lo sé. Y la pregunta mía es, ¿cómo conoció usted a Martita? ¿Cómo se enamoró? A mi actual esposa. A su actual esposa. Por la gracia del Señor. Fue culpa mía que no hice bien la pregunta. ¿Cómo conoció usted a Martita? A mi actual esposa, por la gracia de Dios. Y con eso vamos a cerrar el programa. Muchísimas gracias. ¿Cómo fue que sí, bendecido, he sido cómo bendecido. la engatusó? ¿Cómo o fue al revés? Mutuamente cuando... A ver, cuéntanos de esa historia. Como decía... Lo que se pueda contar. No, yo creo que estamos hablando entre personas adultas y no hay pecado que mencionarlo, porque nunca ha habido. Como le dije, regresé a Santo Domingo el año 74, mi primer matrimonio lastimosamente no encasilló conmigo el vivir y trabajar en Santo Domingo. Lastimosamente, aquello se terminó de a buenas, y acá en Santo Domingo, una tarde que fui yo al banco, y esto lo saben todos los amigos,
al banco, el que quedaba aquí en la esquina de la Quito y Sáchila, era Filambanco. Filambanco. Claro. Estaba yo haciendo cola para depositar y veo al frente una persona que me impactó muchísimo. Blanquita, ojos claros. Sí, hoy, sí. Mira, me está latiendo más el corazón. Y no podía quitarle los ojos de encima hasta cuando salía, y a dónde se iba. Se dejó la fila del banco ahí y se fue persiguiendo. No tanto así, pero... Y sobre todo, ¿quién es? Yo no la conocía. Pero usted que ha vivido aquí toda la vida y no la conocía. Yo no la conocía. Bueno, también la población sabe que tenemos una diferencia de edad. Claro. Entonces, siquiera los 15 años. Sí, y un poquito más. Y entonces no era pues de mi grupo, no era de mi generación, era una generación menor. Varias generaciones menores. Pero no era menor de edad tampoco. No, tampoco. Pero tuve la suerte porque estábamos, sin saberlo ambos, estábamos en el ámbito de las farmacias. Ya, sin saberlo. Sin saberlo. Y mi madre deseaba llamar a que trabaje con nosotros una persona para darle responsabilidades. Ahí fue. Y el destino. Yo digo, siempre estamos, como dice, pues, ni las hojas de los árboles se mueven por sí solas, sino que el Dios Todopoderoso lo demanda. Así que a ti que estás viendo esto, la próxima vez que te mandan a hacer fila en el banco, mira quién. No te enojes, o sea, va a ser 1 hora de fila, pero puede ser que encuentres ahí el amor de tu vida, en el banco, en la fila del banco. De experiencia, ¿no? Efectivamente. Vamos a cerrar este programa. Muchas gracias, televidentes, por estar pegados a la señal de Saracay Televisión y a esta entrevista y conocer a este personaje emblemático de Santo Domingo. De verdad que... Y las familias que me han escuchado, espero que esto no es una telenovela, pero parece. Yo agradezco a Santo Domingo porque me ha dado de todo, ¿no? Todo lo bueno. Me ha dado unos hijos a los cuales adoro y están comprometidos también haciendo empresa, trabajo. Y me ha dado familia y una esposa que adoro. Y ¿qué más puedo decir? Muchísimas gracias. Muchas gracias por este espacio, que ha sido un deleite para mí, en lo personal, y espero que para las familias que me han escuchado y que me conocen. Les quiero también a todos como buenos hermanos y quienes estamos en Santo Domingo haciendo esfuerzo por el desarrollo, el crecimiento de Santo Domingo. Desarrollo y crecimiento ordenado, planificado y respetuoso de Santo Domingo. Muchas gracias. Muchas Viva gracias. Santo Domingo. Salud por Muy Santo amable. Domingo. Muy amable. Nos vemos la próxima semana. Mismo entrevistador, otro entrevistado. Salud. Salud. Paquito. Salud.